un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. ¿Has conocido alguna vez o has tenido experiencia alguna vez de aquellas personas que regresan atrás cuando han tenido la bendición del Señor y han conocido al Señor y regresan a sus caminos antiguos, a sus pecados antiguos? Pues esta es la historia del relato que hoy traemos a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Martín Tamayo y hoy tengo el privilegio de acompañarlos hoy en este devocional y vamos a leer un relato que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 2. Un poco de contexto: el libro de Jueces está luego del libro de Josué, después de haber relatado todas esas grandes historias de conquista, de bendición de Dios, que Dios estaba con Josué y que finalmente llevaron al pueblo de Israel a la tierra prometida, a tomar posesión de aquella promesa que Dios les había dado a su pueblo. Llegan a esta tierra y en el primer capítulo de Jueces encontramos que relatos de cómo ellos tomaban las ciudades. Algunas ciudades expulsaban a sus habitantes, que eran pueblos paganos con prácticas paganas, pero en algunos no fueron expulsados y algunos de esos pueblos permanecieron allí, fueron perdonados por los israelitas, y finalmente eso provocó una contaminación en el pueblo. O sea, esos dioses, esas prácticas que tenían esos pueblos terminaron influyendo en este pueblo de Israel. Vamos a leer juntos el capítulo 2 de Jueces. Voy a leer en la nueva Biblia de las Américas y dice así: el ángel del Señor en Boquim. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres. Y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije: no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán como lazo para ustedes. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificio al Señor. Muerte de Josué. Después que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Apostasía de Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, al Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron la ira del Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de los salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal.
tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses, y se postraron ante ellos, se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en desobediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Este libro de Josué es un libro de la triste historia de un pueblo infiel. Tal vez no tengo un título muy corto para este devocional, pero podríamos pensar en este devocional como el fracaso de un pueblo, el fracaso de Israel, en contraste con la misericordia de Dios. Vamos a escuchar una canción, una alabanza, y regresaremos a nuestro devocional. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Regresamos, hermanos, a nuestro devocional en casa y comenzamos con la letra C de nuestro acróstico, la C de confesión. Y mirando este texto, encontramos tal vez 2-3 partes importantes en el mismo. Recuerden que veníamos de un relato en el que los israelitas habían perdonado a algunos pueblos que habitaban esta región, que eran pueblos paganos, que tenían dioses, los Baales, y no los expulsaron, ni los perdonaron, ni convivieron con ellos. Y en el capítulo 2, en la primera parte del capítulo 2, viene el ángel del Señor y lanza una advertencia, lanza una profecía sobre el pueblo como consecuencia de la desobediencia. Dios había dicho: expulsen a estos habitantes, acaben con estos pueblos, expulsen a los habitantes de allí y ocupen la tierra. Y Israel no lo hizo, y al no hacerlo, se contaminaron con lo que estos pueblos tenían y sus prácticas paganas. Finalmente terminó ocurriendo lo que era inevitable. Estos pueblos influyeron con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus religiones, con sus dioses, al pueblo que había entrado a ocupar la tierra. Y al convivir con ellos,
finalmente el pueblo iba a retroceder, iba a alejarse de Dios. Y finalmente eso fue lo que pasó. Entonces el ángel del Señor advierte a los israelitas y les dice: no voy a sacar a estos habitantes de estas tierras, van a tener que convivir con ellos y serán como una espina en su costado, dice la palabra. Y en la segunda parte murió Josué. Y al morir Josué, murieron también con él los ancianos que lo acompañaban. Todas esas personas que labraron ese camino de la mano del Señor hacia la tierra prometida y que lograron estas grandes conquistas y que caminaron con el Señor y que adoraron al Señor y que siguieron sus preceptos y sus mandamientos. Finalmente murieron, y al morir Josué y estos ancianos, dice la palabra que los descendientes que quedaron no conocían lo que sus padres habían visto de la mano del Señor y de la fuerza con que el Señor los sacó de Egipto y los llevó a esta tierra. Y lo inevitable ocurrió. Fueron a los Baales y fueron a los dioses paganos que habitaban en estos pueblos y se alejaron de Dios y desobedecieron a Dios y menospreciaron al Señor. Y vino la consecuencia que ya el ángel del Señor les había advertido. Y finalmente, después de esa advertencia y después de verse abrumados por esos pueblos y subyugados por estos pueblos, finalmente ellos claman a Dios. Y esto me hace pensar, finalmente sus padres les enseñaron de Dios, porque ¿cómo podrían clamar a un Dios que no conocían? Algo conocían de Dios, pero se quisieron alejar, no quisieron aceptar estas enseñanzas de sus padres y se alejaron de Él, pero clamaron a Él porque algo conocían del Señor. Y Dios, en su misericordia, nombra unos jueces, establece unos jueces para que libraran al pueblo del asedio de los pueblos que lo rodeaban. Y mientras el juez libraba al pueblo, el pueblo estaba bien, pero cuando moría el juez, el pueblo volvía atrás y volvían a su pecado y volvían a sus prácticas paganas, contaminados por estos pueblos. Y es, digamos, una historia recurrente. Moría un juez, regresaban atrás, clamaban al Señor después de que tenían las consecuencias de su desobediencia, y Dios los libraba, y volvían, cuando moría este juez, volvían atrás. Y esto pasó con 15 jueces, más de 480 años en esta situación el pueblo de Israel, en una situación de infidelidad y de menosprecio. Y yo me obligo a pensar, leyendo este texto, de si nuestra sociedad será tan diferente como esta sociedad en la que habitaba el pueblo de Israel. Tengo 2 hijos, tengo un hijo cerca ya de entrar a la universidad y tengo un hijo más pequeño, y siempre pienso en cómo les enseño del Señor para que ellos contrarresten una sociedad tan brutalmente hostil con el cristiano. ¿Cómo les enseño para que no se contaminen de lo que este mundo ofrece? Y cada vez más vemos en el medio que las cosas que son malas ya no son malas, sino buenas. Antes de ser buenas eran normales. Y la normalidad hizo que lo malo ya para esta sociedad sea bueno. Y temo que mis hijos se contaminen de esto. Y creo, al leer este texto, que es algo muy similar a lo que ocurrió a este pueblo. Y tengo que confesar al Señor que esa tendencia de estos israelitas es la tendencia que yo tengo en mi corazón, tal vez, de regresar y de volver atrás a veces en muchas cosas que Dios me ha permitido dejar, pero que tengo la tendencia de volver, por lo menos en el pensamiento, por lo menos en las conversaciones con los compañeros de trabajo, o tal vez en las cosas que veo
en televisión o el tiempo que malgasto en cosas sin sentido, tantas cosas. Y pienso que mis hijos tienen esa misma tendencia y temo al Señor y oro al Señor para que el Señor me libre de esto. Y leyendo esto tengo que decir, Señor, yo quiero confesar mi pecado y yo quiero que tú me perdones, pero también quiero que tú me hagas fuerte de espíritu para rechazar todo esto y no ser como este pueblo y no ser como tantos y tantos que regresan atrás cuando ven que las cosas mejoran y vuelven a clamar cuando las cosas empeoran y cuando ya hay un alivio vuelven atrás. Es práctica recurrente que vemos en este libro y que yo no quisiera en mi vida. Así que, hermano, yo le invito a que oremos al Señor y que en confesión le digamos al Señor esto: Señor, yo no quiero que mi vida sea de un vaivén, de regresar a lo que dejé y tal vez cuando mi vida, cuando estoy en problemas, oro a ti, tú me libras y después vuelvo y regreso. No quiero eso, Señor, para mi vida, sino por favor, perdóname, porque he sido infiel, porque he menospreciado tu bendición, la bendición de la salvación muchas veces. Y he querido volver atrás y de pronto he regresado, reiterado en prácticas que tuve que haber dejado y que la contaminación de la sociedad en la que estoy y mi debilidad tal vez hacen que regresen. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos, Señor, a salir adelante con la ayuda de tu Espíritu Santo, con la guía de tu palabra, a salir adelante y a no ser practicante de este vaivén en el que este pueblo de Israel estaba. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a una adoración y regresamos a nuestra devoción. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Regresamos, hermanos, a nuestro devocional en casa y siguiendo el acróstico casa nos corresponde la letra A de adoración. Y en esta sección de adoración reconocemos los atributos de Dios. Y en esta historia hay un gran atributo del Señor y es la misericordia. Dios había prometido a Abraham que cuidaría al pueblo de Israel, que lo cuidaría después de su muerte y de su descendencia. Y tal vez por esta promesa es que Dios reitera esa misericordia cada vez que el pueblo se alejaba y oraba y clamaba cuando se veía en dificultad. Y eso es una tremenda fidelidad de Dios. La palabra dice que aunque fuésemos infieles, Él sigue siendo fiel. Y es un atributo del Señor que a mí me sorprende. Y solo Él podría hacer eso. No sé si tú tal vez fueras capaz de perdonar y de bendecir a alguien que vez tras vez está alejándose de ti, te está ofendiendo y te está menospreciando. No sé qué tanta capacidad humana en las personas exista para esto.
Dios es misericordioso y Dios es fiel. Y es ese atributo que yo veo y encuentro en todo este relato. Dios castiga el pecado y Dios corrige al que ama. Y lo castiga y lo corrige, pero también lo bendice. Y eso da muestra de su misericordia, de su gran amor y de su fidelidad. Así que, hermano, yo le invito a orar al Señor y darle gracias porque sin esa bendición, sin esa misericordia, ¿dónde estaríamos? Si la ira del Señor cae sobre nosotros y el Señor voltea su mirada y no tiene misericordia de nosotros, ¿qué sería de nosotros? Y esa infidelidad nuestra contrasta con su gran fidelidad y con su gran misericordia. Así que, hermanos, yo le invito a orar al Señor en acción de gracias, en adoración y en alabanza por esa característica del Señor con la que nos bendice. Señor, en el nombre de Jesús, a esta hora, yo te bendigo, Señor, y me sorprendo por tu gran amor y por tu gran misericordia. Porque aún con mis ofensas, aún con mi menosprecio hacia ti, hacia tu palabra, tú siempre eres fiel y siempre tienes misericordia de mí, de mi familia, de las personas que me rodean, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por esa gran característica, ese gran rasgo de tu divinidad, Señor, de tu gran amor, Padre Santo. Bendigo tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a una alabanza y regresamos a nuestra devocional. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Que levanten sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Regresamos, hermanos, a nuestra devocional y vamos a la S de nuestro acróstico, de S de súplica. Y en la S de súplica, nosotros oramos al Señor por algo que transforme nuestro interior. Nuestro interior debe ser transformado. Si miramos este relato, tal vez, hermanos, somos muy parecidos a este pueblo de Israel, que regresaba atrás y que menospreciaba y que ofendía a Dios. Y mi súplica al Señor y mi oración al Señor en esta sección del devocional es por esa transformación que necesito en mi interior. Estos han sido días difíciles para mi familia. Dos días atrás de esta grabación del devocional, mi suegra, la mamá de mi esposa, falleció después de una larga enfermedad. Muy triste, a pesar de que la larga enfermedad supuestamente lo prepara a uno para la partida de un ser querido, pero en la tristeza y en el pensamiento que trae este tipo de situaciones, me puse a meditar en lo frágil de la vida, lo inesperado de la muerte, ¿no? O sea, no sabemos
si mañana estaremos. No sabemos cuándo el Señor tenga dispuesto que dejemos este mundo y me preocupa y me angustia el hecho de que no esté, digamos, preparado para partir, pero la palabra me enseña que por misericordia y por gracia soy salvo. Eso me reconforta. Pero necesito una transformación. Y sabemos que a través del Espíritu, cuando somos traídos a la familia del Señor, empezamos una transformación interna. Y tal vez en unos es más rápida que en otras. Y yo a veces me angustio porque yo quisiera que esa transformación fuera radical, rápida. Pero Dios en su sabiduría establece los tiempos y las formas como esa transformación ocurre. Pero esa es mi oración. Señor, al leer esta palabra yo pienso en esa infidelidad, en esa obstinación al pecado de este pueblo. Y yo te suplico y yo suplico porque me transformes de tal manera que pueda rechazar esos embates del pecado, de la sociedad, del medio que nos rodea, del medio corrupto y del medio agresivo, donde lo malo se llama bueno y que tal vez nos contamina. Señor, en el nombre de Jesús, y te invito, hermano, que ores conmigo. Señor, transfórmanos, Señor. Trae a nuestro corazón un corazón de carne, quita el corazón de piedra. Quita nuestra obstinación, muéstranos el camino. La palabra dice que lámpara es a mis pies y que guía mi camino. Y tú a través del Señor Jesucristo nos dejaste ese ayudador que es el Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, Señor, transformando cada vez más mi interior para yo poder enfrentar toda esta sociedad maligna y perversa, Señor. Te lo pedimos, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a escuchar una alabanza. Regresamos a nuestra última letra del acróstico y despedimos el devocional. Estamos, hermanos, en nuestro devocional en casa. Gracias por permanecer hasta este punto con nosotros. Vamos a nuestra dada de acción de gracias. Y en este texto, hermanos, por la forma del relato y por la situación del pueblo y por la misericordia de Dios, no queda más que agradecer al Señor por su infinita misericordia. Así como Él hace como hizo con este pueblo, hace con nosotros. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es esto lo que hace que en mi corazón haya un profundo agradecimiento por la gracia que ha tenido al bendecirnos,
por su regalo de la salvación, por el Señor Jesucristo, que vino a redimirnos del pecado y a mostrarnos una vida diferente a la que llevábamos. Y agradezco al Señor porque esa misericordia, esa misma misericordia que veo en este relato, es la misma misericordia que tiene conmigo, con mi familia, con mis seres queridos. Así que, Señor, te alabo, te bendigo, Señor, y te agradezco profundamente en mi corazón por esa gran misericordia, esa gran fidelidad que expresas en este texto y que yo puedo ver en mi vida a través de tus bendiciones, a través de tu consuelo en los tiempos difíciles, a través de tu soporte para enfrentar situaciones, y a través de la bendición, de la provisión, de la familia, de la iglesia, de tu palabra. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, agradecemos mucho su presencia y haber acompañado este devocional. Les bendigo en el nombre del Señor. Mi nombre es Martín Tamayo y nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.